Amén, aleluya. Oh, aleluya. Puede tomar asiento. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice la escritura en el libro de Apocalipsis, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta escritura nos da a entender que cuando el Señor dice en su palabra vengo pronto, es inevitablemente que viene pronto, porque Él lo dijo y está establecido en su palabra. Y nosotros, aunque aquí dice la escritura para recompensar a cada uno según sea su obra, nosotros no somos salvos por ser hacedores de buenas obras. Usted y yo no somos salvos por obras, pero somos salvos para ser hacedores de buenas obras. ¿Entendió? Usted y yo no somos salvos por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos no por obras, pero somos salvos para ser hacedores de buenas obras. Entonces en tus manos y en mis manos está el ser hacedores de buenas obras. Y cuando el Señor dice que viene a recompensar a cada uno según sea su obra, quiere decir que en esas recompensas habrán premios, galardones por el servicio que habremos hecho, pero también por los sufrimientos que habemos pasado. Porque hay sufrimiento y se sufre en el evangelio. Se sufre porque cuando usted tiene un llamado de Dios, cuando usted tiene una responsabilidad de llevar y de apacentar una grey, hay muchas situaciones que se nos presentan a nosotros. Pero Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel. Y esa fidelidad nadie la puede cambiar, nadie la puede tocar. ¿Qué necesitamos realmente? Oh, pero la venida del Señor. Ya hay predicadores que hasta se mofan de la venida del Señor. Hacen burla de la venida del Señor. Han hecho burla de otros predicadores que han predicado la venida del Señor por años. Por años. Pero no nos concierne a nosotros, no nos interesa a nosotros. Nosotros sabemos una cosa, y una cosa sabemos, y es que así como Él nació, fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó, ese mismo Dios que estuvo 3 días en una tumba y que la misma tumba no lo pudo retener, vendrá de nuevo, aleluya, vendrá otra vez, aparecerá el Señor, aleluya, y descenderá para llevar a su iglesia, a la iglesia que compró a precio de sangre. Apláudale si puede, aleluya, bendito su nombre para siempre, aleluya. Es eminente la venida del Señor, eminente. Por eso tenemos que estar hoy afianzados y firmes. El miércoles hablábamos de un tema allí en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 7, los que estuvieron aquí el miércoles, de cómo ser buenos administradores de la gracia de Dios, de cómo nosotros vamos a conducirnos verdaderamente. Y voy a volver a tocar ese versículo. En el versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Y habla y dice: basta ya el tiempo pasado. A veces la gente dentro de las congregaciones se pasan pensando en su vida pasada. No se mueven de su vida pasada, no se mueven de lo que hicieron, no se mueven de lo que hubieran podido hacer. Pero dice que basta el tiempo pasado. Nosotros no andamos en la carne, sino vivimos en el Espíritu, andamos por el Espíritu, nos movemos por el Espíritu de Dios. Porque de esa manera, cuando la iglesia está verdaderamente en el Espíritu, venimos, aleluya, y anhelamos esa venida de Él, para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Dice la escritura: basta ya el tiempo pasado
para agradar a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominaciones, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y los sustrajan. Tú y yo ya no somos los mismos. Tú y yo ya nos quitamos la careta. Hace rato quedó tirada. Si la samaritana no se hubiera despojado de su cántaro, hubiera seguido siendo la misma mujer. Pero cuando él la confrontó, verdaderamente sabía a quién tenía enfrente, sabía con quién estaba hablando, sabía quién estaba dialogando con ella. Aleluya. Usted y yo hemos sabido, hemos entendido con quién dialogamos, con quién hablamos, quién nos oye, quién nos responde, quién nos habla, quién nos respalda y quién nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Alábale si puedes. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Allí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice la escritura: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios, sed pues sobrios y velad en oración. Y hablábamos el miércoles que necesitamos la sobriedad, la templanza, la cordura. Pero al mismo tiempo todo ello tiene que venir acompañada de oración. De oración. Es increíble cómo uno ve o escucha y al mismo tiempo cosas negativas, cosas que suceden, cosas que se hablan de ciertos hombres de Dios o de ciertas personas de Dios. Y muchos dudan, muchos empiezan a desanimarse, muchos empiezan a huir, muchos empiezan a irse, muchos empiezan a huir como estampida. ¿Por qué? ¿Acaso tú y yo estamos parados y firmes en este lugar por cierta persona? Si obró, si dijo, si no dijo, si se portó bien, si se portó mal. No, nosotros estamos parados aquí por una sola razón. Y esa razón tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él nos compró y nos amó así como estábamos. Con careta Él nos amó, pero nos enseñó a que nos despojáramos de la careta y viviéramos una vida irreprensible, y para allá vamos a ir. Para que viremos un poco la palabra irreprensible. Pero quiero que veamos algunos textos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos Hebreos capítulo 10, versículo del 22 en adelante. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Dice la escritura: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos va enseñando el escritor de los Hebreos que ante la eminente venida del Señor, que ante la eminente aparición del Señor Jesucristo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que andar sobrios,
velando en todo tiempo, velando en oración, que estemos realmente sin careta, acercándonos con un corazón sincero, con un corazón puro y sin mácula, con plena certidumbre de fe y purificándonos nuestros corazones de cualquier tipo de mala conciencia. Una vez decía un predicador, yo recuerdo en mis tiempos de joven cuando nos llamaban a la iglesia y llegábamos a la iglesia y alguien venía un ujier, venía un hermano a decir: el pastor te espera en la oficina. Y decía este predicador, cuando a nosotros nos decían que el pastor quería vernos en su oficina, nosotros nos llenábamos de gozo, porque para nosotros era un privilegio que el pastor nos llevara a la oficina, nos llamara a la oficina. Pero decía este predicador, hoy en día, cuando alguien dice el pastor te espera en la oficina, entonces la gente tiene temor, la gente empieza a pensar: ¿qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? ¿Qué habrá pasado? ¿De qué me irán a castigar? ¿Qué me irán a hacer? ¿Será que me van a disciplinar? ¿Me van a sentar? Y decía él, y yo estoy de acuerdo, que hoy en día el problema es que los hombres de Dios, y no estoy en contra de la disciplina, ojo con lo que voy a decir, porque para la venida del Señor necesitamos una perfecta disciplina. La disciplina incluye y encierra todo, así como una dietista, así como un deportista, así como una persona tiene ciertas normas y está preparándose para algo, para alguna competencia, para lo que sea. Tiene que tener disciplina, constancia, perseverancia. La iglesia de Dios en lo espiritual, ¿cuánto más es más demandable en lo espiritual? ¿Cuánto más se demanda en la parte espiritual de nosotros? El problema es que el que llega a una posición o el que está en una posición se preocupa más por la disciplina que por el pastoreo. Y te voy a decir algo: nadie puede disciplinar si no sabe pastorear. Usted y yo aquí somos bien pastoreados. Voy a decirlo mejor, muy bien pastoreados. Por lo tanto, somos merecedores de una buena disciplina y de un llamado de atención, pero a todo el mundo no le gusta. Porque el mismo escritor de los Hebreos dice que aparentemente la disciplina parece no ser causa de gozo, pero que en el final de ello viene a ser algo apacible, algo bueno, algo que remunera, algo que realmente es buena para nuestra condición y nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces es buena la disciplina, pero la disciplina tiene que tener pastoreo. Y somos pastoreados por el pastor de pastores, pero también hay un gobierno eclesiástico al cual tú y yo tenemos que sujetarnos para andar en bendición. Dice el escritor de los Hebreos, versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Estás escuchando? No perdáis pues vuestra confianza. Yo le estaba contando al pastor que sucedió algo que no esperábamos, y esto ha sido una gran lección para mi madre. Ella lo ha dado todo por nosotros. Ella nunca compró algo para ella, siempre nos lo daba a nosotros. Porque cuando se casó con mi papá, ella le dijo a mi papá: el día que tengamos hijos, si los tenemos, ellos van a tener lo que yo no tuve. Huérfana muy pequeña de padre y madre. Piense un poco en esa frase que ella le dijo a mi papá. Ella tenía 20 años, él tenía 40. Cuando él caminaba por la calle de Gancho le decían: adiós, suegro. Porque ella era una niña hermosa, virgen, salida de su casa pura, inocente. Y en su mismo desespero, cuando mi papá le dijo: te bajo el sol, la luna y las estrellas, dijo: esta es mi oportunidad para salir de aquí, donde mi tía, la que la crió. La crió, pero la tenía de empleada. Y él dijo: aquí, esta es mi oportunidad. Y él le dijo: lo que
no tuve yo, lo tendrán mis hijos algún día. Y dicho y hecho, nos dio lo mejor. Se esforzó por darnos lo mejor a nosotros. Los 15 de cada mes y los 30 de cada mes eran históricos en las compañías de mi papá, porque allí estaba ella. Y cuando él salía: ¿usted qué está haciendo aquí? Vengo por la plata de mis hijos. De mis hijos, no de ella, de mis hijos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, o sea, de tal manera no hubo obstáculo, no hubo queja, no hubo disculpa, porque de tal manera amó Dios a usted, a mí, a la humanidad entera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si eso lo hace un padre o una madre terrenal, ¿cuánto más nuestro Dios? Y si Él nos dio a nosotros todas las cosas, y si la Biblia dice que en Él estamos completos, ¿cuánto más no esperar su venida, no aguardar su venida en irreprensibilidad, en santidad, en trabajo duro, en todas las cosas? ¿Cuánto más no anhelar al Señor que viene pronto? Bendito sea el Señor. Apláudele al Señor, porque Él viene, porque Él viene, porque Él viene. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Aleluya. Usted y yo somos campeones. Usted y yo somos ganadores. Cuando usted y yo nos proponemos ser ganadores, van a venir obstáculos aún dentro de las personas mismas que nos rodean. Aún dentro del mismo círculo cristiano van a haber personas que se oponen a lo que tú vayas a hacer. Voy a mostrarles una foto. Hace 2 semanas, 3 estuve en Cali por un asunto familiar de mi mamá. Y cada vez que llego me reciben los pastores de Buga, y cada vez que llego me aprovechan y predicamos en la iglesia de Buga. Y estando en la iglesia de Buga, cuando ya habíamos terminado, cuando ya habíamos terminado el culto, yo oí una bullaranga: ¡hey! ¿Dónde están las medallas? ¡Hey! Un aplauso, ¡hey! ¡Gloria a Dios! Entonces yo volteé a mirar y estaba esta chica, 15 añitos, se llama Gabriela, del centro, para orgullo lo decimos, del Centro Cristiano de Amor y Fe, campeona departamental de pesas. Siendo campeona departamental de pesas, calificó para los Juegos Nacionales. Y si gana los Juegos Nacionales, va a calificar para unos Panamericanos. Y si sigue ganando, va a llegar a calificar para unos Olímpicos. Entonces, cuando todos le hicieron bulla y que no, que se le habían quedado las medallas en la casa, yo me acerqué a ella y empecé a charlar con ella. ¿Cómo te llamas, Gabriela? ¿Cuántos años tienes? 15 años. Me dice: cuéntame tu historia. Has ganado, pero quiero hacerte una pregunta. Y esa pregunta ministró mi corazón, y por eso la tengo aquí en el mensaje. Fue hace más de 8 días. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaste para haber ganado? Eres una campeona de amor y fe. ¿Qué necesitaste para haber ganado? Y ella me dio 3 palabras. Y esas palabras son para nosotros también. Ella me dijo: a Dios, mi fe y mi disciplina. Así me contestó, 15 añitos. ¿Cómo haces para manejar tus estudios? Pido permiso, mis padres van, piden permiso, saben a lo que voy a hacer, y yo después me desatraso. Va para Bogotá para los Juegos Nacionales. Estos fueron Juegos departamentales. 15 años. Y cuando ella me dijo: Dios, mi fe y disciplina, yo le dije: con eso es suficiente y te basta, porque nadie te podrá hacer frente. Y empecé a hablar con ella, y se me ocurrió preguntarle, y fue del Señor, y le dije: dentro de tu grupo, ¿tienes adversarios? Muchos. Hasta mi mismo coach. Yo le: ¿cómo? ¿Tu entrenador? Me dijo: sí, hasta mi entrenador. ¿Y por qué? Porque no sé qué pasó, pero mi entrenador me dijo que yo no podía ganar.
Y yo le dije, ¿tú qué dijiste? ¿Y qué quería él? No, hay otra chica. Y él parece que como que tiene más relación con la chica. Y le pregunté, ¿y la chica es cristiana? ¿Alaba a Dios como tú? ¿Está pegada a Dios como tú? No, esa no es nada. Y ahí está la diferencia, le dije yo. Por eso tú ganaste. Y entonces él le dijo, no puedes ganar. Y yo le dije, ¿en qué consisten las medallas? 3 medallas de oro se ganó. 15 años, mírenle los brazos. Estamos hablando de levantamiento de pesas. O sea que 115, 120 libras levanta esta chica, 15 años tiene. Pero mire sus brazos. Y yo le dije, ¿y dónde está tu secreto? Aparte de Dios, aparte de tu fe y aparte de tu disciplina. Y entonces me hizo así, mi secreto está aquí. Tiene unos muslos así porque la fuerza la hace con las piernas. La fuerza la hace con... Entonces yo la miré, está totalmente distorsionada. Tiene unos bracitos de acá y tiene unos muslos impresionantes. ¿Y cómo hiciste? Me dijo, cuando me tocó el turno a mí, le tocó primero el turno a ella. El coach quería que ella ganara. Por eso cuando cantamos esa canción que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, que nadie nos puede hacer frente, es algo real en nuestra vida. Usted y yo no tenemos, no, o sea, aparte de cantarlo, tenemos que vivirlo y experimentarlo, porque una canción se queda en canción, pero cuando usted y yo verdaderamente cantamos, adoramos y vivimos, entonces Dios empieza a obrar. Esta niña puso a Dios, puso su fe y puso su disciplina por sobre todas las cosas. Y entonces ella dice que la muchacha son 3 golpes y ella es pararse así, traer las pesas aquí y después levantarlas. Y ella la miró. La muchacha se quedó en el segundo. Pasó el primero porque tal vez es el más fácil, coger las pesas aquí. Después viene el segundo. Entonces ella me lo hizo todo. Y después levantar la pesa. Cuando ella vio eso, ella dice que se fue a un rincón. 15 años. Estaba en una competencia, pero se acordó de Dios. A veces nosotros nos acordamos de Dios cuando necesitamos que algo sea resuelto. Y cuando algo es resuelto, entonces como que Dios fue para ese momento. Pero Dios no es Dios de momentos. Dios es de siempre, de todos los días, de cada segundo, de cada momento, de cada instante de nuestra vida, para bien siempre, aleluya. Y cuando ella vio que ella se quedó en el segundo intento, ella dijo, Dios mío, yo no vine a perder, yo vine para ganar. Fue linda la conversación que tuve con esa niña. Esa es la iglesia, ese es el púlpito atrás. Y entonces ella tomó la pesa, la llevó a su cintura y ¡pa! Hizo así y ¡ra! Y todo el mundo, 3 medallas se quedó porque cada intento es una medalla. Y yo le dije, te felicito por tu fe. Sigue congregándote cuando estés aquí en Buga, no dejes de venir a los servicios. Intégrate y sé ejemplo a los jóvenes con tu dedicación, tu amor a Dios, pero también en lo que haces, y Dios te va a recompensar mucho más y te vaya. Hoy te conozco personalmente, mañana tal vez te vea en la televisión ganándote una medalla olímpica. ¿Por qué no? ¿Lo puedes hacer? Me dijo, sí, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Cuando usted habla con personas dice, no, pero es que hay tantos participantes que yo no creo que le pegue. No le vas a pegar. No perdáis pues vuestra confianza, gracias Miguelito, que tiene grande galardón. Yo después le dije, ¿me permites orar por ti? Entonces ahí mismo oré por ella, oramos un rato, la bendije, le dije, Dios te va a llevar en alto, Dios te va a llevar mucho más de lo que tú te imaginas, mantente firme, sigue viniendo con tu madre, sigue metida en las cosas del Señor, que el Señor va a hacer todo a favor tuyo. Ya lo hizo. El mismo entrenador no quería que ella ganara. ¿Qué tal? Entonces, ¿para qué la entrena? Yo le dije, pero tú qué ¿por qué? O sea, ¿tuviste alguna charla con él? Me dijo, no sé por qué él me dijo que la que iba a ganar era la otra. Y ella tan linda de 15 añitos le dijo, Señor, yo no vine a perder, yo vine a ganar. No le dijo nada al coach, pues se lo dijo al Señor, yo no vine a perder, vine a ganar. Y ganó 3 medallas de oro. Así que en Amor y Fe de Buga tenemos una campeona departamental.
de pesas, de levantamiento de pesas. Pero es una hija de Dios. La otra no era, era criatura, pero no hija. Esta era criatura y es hija también. Bendecimos el nombre del Señor. Mas, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea que guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amada iglesia, querida iglesia, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica desde el capítulo 4 de una vida que agrade a Dios, una vida que verdaderamente agrada a Dios. ¿Cómo podemos llevar una vida que agrade a Dios? Imagínenselo usted. Quizás diga, bueno, yo agrado a Dios de una manera, yo agrado a Dios a mi manera, a mi forma de ser. Pero muchas veces estamos tan equivocados, porque la manera de agradar a Dios tiene que ser una manera conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad perfecta. Porque si fuera por nosotros, entonces alabaríamos a Dios o agradaríamos a Dios como bien nos pareciera. Y creo que no es así firmemente. Tiene todo que ir un acorde. Cuando se va a ganar un alma para el Señor, ¿cuántas personas habemos hoy aquí? Más de 100, más de 150 personas. Imagínense si cada uno de nosotros trajéramos un invitado, ¿cuántos seríamos? ¿Cuántos seríamos? ¿No seríamos el doble? Gracias, Jessica. ¿No seríamos el doble? Y yo creo que es tiempo, iglesia querida, de que nosotros verdaderamente avancemos, nos multipliquemos. Hay muchas almas que salvar, muchas almas que salvar, muchas almas que salvar. Y necesitamos hablarle al pecador. Que no nos pase lo que le pasó a mi amigo. ¿Se acuerdan la historia del jueves? Que no nos pase. Él prometió, juró y rejuró que cuando fue convertido de las calles, el día que tuviera al frente a José Luis Rodríguez el Puma, le iba a hablar del Señor y le iba a decir por qué él se alejó de los caminos del Señor. Y eso se lo metió en su cabeza. El día que yo tenga la oportunidad de ver al Puma de frente, le voy a preguntar por qué te saliste de los caminos del Señor. Porque él nació en cuna pentecostal. Yo le dije el jueves, el miércoles, yo trabajaba en el 801 en Brickell, ahí donde
el edificio donde vive la mamá de Jerry, todo eso eran los parqueos del edificio. Ahí levantaron el edificio. Yo estaba en el edificio de al lado. Ahí quedaba el banco cafetero. Y detrás del edificio está el Ford Ambassador. Se llama Ford Ambassador porque son 4 edificios iguales. Y eran hoteles y después se convirtieron en apartamentos. Ahí vivía José Luis Rodríguez. O tenía un apartamento ahí. Y nosotros lo veíamos, salíamos a almorzar por detrás y lo veíamos todos los días. Casi siempre lo veíamos. Cuando no estaba de gira, él estaba por ahí. Un hombre tranquilo, sencillo. Saludaba a todo el mundo. Y a este amigo un día lo invitaron a hacer un trabajo. Y fue a hacer un trabajo y estando pagando en la caja de un supermercado cerca de por ahí de Brickell, él estaba así, cuando iba caminando, cuando vio que adelante de él iba a meterse a la misma caja José Luis Rodríguez del Puma. Y cuando él lo vio dijo, wow, ¿verdad que yo dije que el día que yo me lo encontrara cara a cara yo le iba a hablar del Señor y le iba a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él se salió de los caminos del Señor? Y él fue a la misma caja. El Puma pagó, recibió, muchas gracias, se fue, atiéndame rápido, pagó, y cuando salió de la caja se fue detrás del Puma, y 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 detrás del Puma, y detrás del Puma, y detrás del Puma. El Puma llegó a su carro, abrió el carro, lo prendió y se fue y no le dijo nada. ¿Sabe usted que una palabra que este hombre le hubiera dicho al Puma en ese momento, la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía? ¿Usted sabe qué efecto hubiera podido causar en él una palabra de Dios en ese momento? De alguien que había dicho, cuando lo tenga frente a frente le voy a hablar y le voy a hablar del Señor y le voy a preguntar por qué se alejó del Señor. Y se fue detrás, y detrás, y detrás, y detrás. Se metió al carro y se fue y no le dijo nada. Que no nos pase a nosotros. Porque usted y yo tenemos una muy buena, una sin hueso muy buena, que a veces nuestras esposas nos tienen que decir, cállate hombre ya, descansa la garganta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, también el cual también lo hará. Esta palabra, anepilentos, unas palabras raras así, amentos, libre sin culpa. Su significado etimológico, anepilentos, es una palabra compuesta de an, que significa no, o sea, an, que significa no, epi, que significa sobre, y lempos, que significa tomar o asir. O sea que en su significado etimológico quiere decir no ser sorprendido, que no te echen, que no tengan que echarte mano, que no haya necesidad de traerte a juicios. En otras palabras, ser irreprensible o la irreprensibilidad no tiene que ver con perfección o impecabilidad, sino con ser transparentes, como dice la Escritura, como dice la Escritura, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ser transparente es dejar de andar así. Esto no conviene, no nos conviene. Tenemos que quitarnos y ser transparente delante de Dios como iglesia redimida, como iglesia comprada a precio de sangre. Pero el apóstol Pablo, ya estamos terminando, por ahí a las 4 de la tarde, así que mejor que haya desayunado. Pero el apóstol Pablo en el versículo 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique como por completo, y todo vuestro ser, no una parte de ti, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿qué? ¿Cómo? Irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Pero exhortando Pablo a los tesalonicenses, usted puede leer todo el capítulo 4, usted puede leer todo el capítulo 5. En el capítulo 4 y en el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un versículo muy usado, hasta en los funerales se usa. Pero más que un funeral, es verdaderamente como nosotros, sabiendo cuál es nuestra esperanza, sabiendo cuál es nuestro destino, sabiendo cuál es, a dónde vamos a parar, por qué hemos de tener que andar entristecidos. Dice que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Él con Él. ¿Cómo? Con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Dice: los muertos en Cristo solo, dice, podrán escuchar la voz aquellos que murieron en Cristo. Y en esa voz de mando dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y dice que nos encontraremos y estaremos siempre con el Señor. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Porque tú y yo queremos un día estar frente a frente, cara a cara con Él. La Biblia dice que un día seremos y le veremos tal y como Él es. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Necesitamos ser irreprensibles y guardados. Lo que el Señor nos compartía el jueves: ser buenos administradores de la gracia de Dios y ser sobrios, velando constantemente en oración, porque el Señor viene otra vez. Pero aquí el apóstol Pablo, en la exhortación que da, le habla a los hermanos, no le habla al mundo, no le habla a los de afuera, le habla a los de adentro. Esta carta paulina es una carta hablada a los de adentro, o sea, a la casa. O sea que tenemos la libertad, conforme a la Escritura, de poder transmitirle de parte de Dios, de parte del Espíritu, y que el Espíritu obre como Él quiera. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabía usted que hay versículos que dicen a determinado momento, cuando la iglesia se haya ido, la Biblia dice: el que tenga oído para oír, oiga? Ahora podemos decir: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando la iglesia sea llevada, el Espíritu Santo se vaya, la Biblia dice: el que tenga oído para oír, oiga. Pero hoy nosotros podemos decir: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir. En esta recomendación o exhortación que hace el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica y hablándole al Centro Cristiano de Amor y Fe, en el 5859 Sabor de la 16 calle, por si no sabe la dirección, apréndasela. Os rogamos, hermanos, versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Habla de qué? De reconocimiento. ¿A quiénes? A los haraganes y ociosos. No, a los que trabajan en el Señor. Los que trabajan en el Señor y andan entre vosotros, y dice que tienen el derecho bíblico, la autoridad bíblica de amonestar al ocioso. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Si nosotros predicamos y nosotros no nos cansaremos de decir, y me encanta decirlo una y otra vez, que el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y no quiere decir eso solamente que nos alejemos de todo pecado, de toda contaminación. Involucra muchas cosas. Y una de las cosas
que Dios quiere para que nosotros seamos una iglesia irreprensible. Voy a coger la Biblia porque a mí me gusta tener la Biblia en la mano. Una de las cosas que el Señor nos dice, aparte de la santidad, aparte que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu, aquí hay una exhortación para que el Señor nos pueda verdaderamente encontrar y ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: tened paz entre vosotros. Paz entre vosotros. El Señor lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Necesitamos paz entre nosotros. Queremos funcionar como iglesia, queremos funcionar como cuerpo de Cristo. Paz entre vosotros. Presentamos una estrategia, presentamos algo nuevo para la iglesia que puede ser de provecho. Paz entre nosotros. Dice la Escritura: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Dice que una vez Paul Yonggi Cho fue invitado a predicar a un suburbio, a un tugurio, y allá encontró una clase de gente: maridos borrachos, mujeres deshechas, viviendo en posilgas, llenos de piojos, de garrapatas, de cucarachas, de ratas. Y él dice que él vio todo eso y él empezó a predicar. Me imagino que fue, creo, en sus tiempos de inicio de predicar, y empezó a decir: ustedes son unos hijos del diablo, se van a condenar, se van a ir para el infierno. No, cuando tú y yo vamos a hablarle a alguien, tenemos que direccionarlo primero. La señora que estaba ahí se levantó ahí como medio pudo, toda desbaratada, toda llena de demonios, y él le dijo: oye, predicador, nosotros sabemos en qué condición estamos. No tenemos que escuchar cómo estamos. Ayúdanos a salir de cómo estamos. Y él dice que él se fue para la casa. Y esa frase de una mujer llena de demonios, de una mujer completamente perdida, de un hogar totalmente en ruinas, él fue a predicar y el diablo salió predicándole a él. ¿Cómo le parece? Y él dijo, y a partir de ahí, dice que le retumbaban esas palabras: no nos digas, predicador, cómo estamos, ya sabemos cómo estamos. Ayúdanos, enséñanos o indícanos cómo salir de cómo estamos. Y eso habló profundamente a su corazón y su mensaje fue totalmente cambiado. ¿Sabes por qué, iglesia querida? Porque cuando tú y yo tenemos un mensaje de Dios para la gente, tenemos que direccionar a la gente. Cuando tú y yo tenemos un mensaje de Dios, tenemos que guiar a la gente a salir de cómo está viviendo, de cómo está hablando, de cómo se está comportando. Así es como tenemos que funcionar como iglesia, para que las almas vengan y corran, aleluya, sedientas a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya. Direccionemos la palabra de Dios a conducir a la gente a un cambio de vida, a un cambio espiritual. Direccionemos a la gente a que empiece a conocer cómo vivir en santidad, cómo vivir apartada para Dios, cómo encaminarse en el evangelio del Señor. No nos conformemos con ir a orar por un enfermo y decirle: el Señor te va a sanar. Tenemos que direccionar la palabra para hacerlos caer y hacerles entender de que hay una respuesta, de que hay una solución, que no son los médicos, que no son la medicina, que no son los antibióticos, sino que es Jesús de Nazaret, el médico de médicos, el Salvador por excelencia, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Este me la hizo, este me la paga. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y ahora sí, para llegar a la palabra irreprensible del versículo 23, dice: estad
siempre gozosos. Nuestra vida, nuestra actitud debe conducirnos a accionarnos, a una vida de acción. Nuestra vida debe ser impulsada con una vida que al accionarnos las almas puedan decir verdaderamente: Cristo Jesús vive en esta persona, vive en este hombre, vive en esta mujer, vive en este joven. Esta niña de 15 años de Buga le pude mostrar a todos los que no eran creyentes que su Dios era más grande, más fuerte y más poderoso, y por eso se ganó sus 3 medallas de oro y ganó el campeonato departamental. Tremendo, 15 años. Estad siempre gozosos. Quejas y quejas, quejas y quejas. Pero hay motivos por estar gozosos. Te tengo una buena noticia: el Señor viene. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? El Señor viene. Orad sin cesar. Ahora no vaya a decir que no puede orar con César, no, sino orad sin cesar, o sea, orar constantemente. No, yo no puedo orar con César porque la Biblia dice que ore sin cesar. No, orar sin cesar. Constantemente. Podríamos entrar en cada uno de estos pasajes, de cada uno de estos textos. Versículo 17, orar sin cesar. Y aquí nos pudiéramos estar más de toda la mañana. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si hablamos de dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios, pasaríamos otro tiempo más hablando de la voluntad de Dios. Me gusta este versículo 19: no apaguéis el espíritu. Iglesia, debemos empezar a avivar el don que Dios ha puesto en ti. Iglesia querida, no apaguéis el espíritu. No hay ningún motivo, no hay ninguna razón para que usted y yo apaguemos el espíritu de Dios, el espíritu prometido, el espíritu que un día el Señor dice: tranquilo, no se pongan tristes, porque es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no vendría el Consolador. Pero era bueno que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, el Rakodesh, el Espíritu Santo de poder, el Espíritu Santo que la iglesia necesita. Tú necesitas el Espíritu de Dios, yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Iglesia querida, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos urgentemente 911, el Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Usted se imagina uno lleno del Espíritu, dos llenos del Espíritu, todas estas personas, todos ustedes llenos del poder de Dios. Esto tiembla, esto se remueve. Vean las almas, los carros van a parar allí, los carros se van a parar a decir: ¿qué está pasando en ese lugar? ¿Qué está pasando en ese lugar? ¿Qué está ocurriendo en ese lugar? Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y la recomendación de Pablo a Tesalónica, a usted y a mí, es: no apaguéis el Espíritu. Aleluya. No menospreciéis las profecías. Sin profecías el pueblo se desenfrena. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. No fue determinada por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar, para enseñarnos y para dejarnos, aleluya, el tesoro de su palabra, aleluya, viva y eficaz. No menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo y retenerlo. No hay razón ninguna. Para que usted diga: va a predicar Luis Carlos, entonces no voy. No, retenga lo bueno y deseche lo malo de mí.
De mí no, porque de mí no va a recibir nada, pero sí del Señor. No hay razón alguna, ninguna razón hay. Tenemos que acostumbrarnos a retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y mal es mal en todo. Lo que no agrada a Dios, lo que nos distancia de Dios es mal. Un pecado cometido es mal delante de Dios y trae consecuencias. Iglesia querida, ya no somos los mismos. Venimos al mismo lugar, venimos a la misma dirección, venimos a las cuatro paredes. Las cuatro paredes son las mismas. De repente, quizá el otro año, dentro de 2 años, va a haber otro color, pero las paredes siguen siendo las mismas. Pero usted y yo no somos paredes, usted y yo no somos bloques, usted y yo no somos cemento, usted y yo somos a imagen, hechos a imagen y semejanza de Dios, porque varón y hembra los creó a su imagen. Por lo tanto, si usted y yo somos a imagen y semejanza de Dios, usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer las cosas, para conducir y llevarnos, aleluya, más lejos de lo que usted y yo podemos imaginarnos. ¿Usted quiere ser un campeón de peso pesado? Métase con Dios. ¿Usted y yo queremos ser verdaderamente galardonados aquel día? La respuesta es el Señor. La respuesta es nuestro Señor. La respuesta es al sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, iglesia querida. Y el mismo Dios de paz, vaya poniéndose de pie si quiere, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz, llévese este tesoro en su corazón. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. En el capítulo 5 de Lucas dice que el Señor estaba allí en una barca y vio cómo unos pescadores limpiaban sus redes. Esto lo compartí ayer en la fundación. Y cuando Él enseña la palabra y le dice: Simón, móntate en ese cacharro, métete ahí y boga mar adentro y tira las redes. Mire lo que dice la escritura en el capítulo 5 de Lucas. Dice que el Señor los vio a los pescadores profesionales lavando las redes. Las redes estaban vacías. Y antes de terminar, iglesia, yo ya también lo examiné y me sigo examinando. ¿Será que nuestras redes están limpias pero vacías? Dice que Él enseñó la palabra, y después de haber enseñado la palabra, o sea que tuvo que ministrar, tuvo que enseñarles. Entonces fue después de enseñar la palabra, Él miraba cómo lavaban las redes, y enseñando la palabra les dijo: ahora sí, Simón, boga mar adentro, tira la red. Señor, lo hicimos toda la noche y fracasamos. Y eso es lo que el diablo quiere meter muchas veces: fracaso, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, mentira tras mentira. Pero el diablo está vencido y derrotado para siempre. No tiene parte ni suerte con nosotros ni con la iglesia de Jesucristo. Y cuando tiraron las redes y las sacaron, las redes se rompían de tanta abundancia. Dios quiere nuestras redes limpias, pero Dios quiere nuestras redes llenas del Señor, llenas de su poder, llenas de su espíritu, llenas de deseos para decirle a un alma: el Señor te ama, el Señor te bendiga, el Señor puede cambiar tu vida. No le digamos a las personas cómo están, ellas lo saben.
pero direccionémoslas y llevémoslas a que conozcan al verdadero libertador, al verdadero Rey, al verdadero Señor. Cierra tus ojitos allí. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. ¿Cómo estamos, iglesia? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de ministrar tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por la iglesia. La iglesia universal en el mundo entero. La iglesia comprada a precio de sangre. Pero gracias por el Centro Cristiano de Amor y Fe. Yo no sé qué tan agradecido tú estás, pero quiero decirte que estás en buena tierra. En buena tierra. Que hay unos pastores que luchan y que batallan, que atienden de cerca y de lejos, y que tú y yo hemos tenido la oportunidad de llegar a este lugar y a esta casa para hacer la obra del Señor, para trabajar. Esto es para hombres, para damas, para jóvenes, jovencitas, para niños, no importa la edad. Tú estás aquí creciendo, estás siendo alimentado con una buena palabra, te están direccionando bien en el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nos estamos direccionando bien. Por lo tanto, iglesia, entra en un compromiso, o entremos en un compromiso para con el Señor, para con Dios, para con la obra de Dios, con la casa de Dios. Ahí con tus ojitos cerrados, habla con el Señor. No oigas mi oración, habla con Él. Habla con el Señor. Ministramos. Oh, sí, mi Rey. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir